¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día les vengo a hablar de una época que es preferida para los inversionistas del año, que es precisamente el rally de fin de año o navideño, donde la estadística nos cuenta y nos muestra que es una época bastante favorable para las acciones, para los índices bursátiles estadounidenses. Vamos a revisar la estadística, vamos a ver dónde aprovechar estas oportunidades y, por supuesto, terminando con análisis técnico de algunas de las alternativas que les traemos para este rally de fin de año. Vamos inmediatamente a ver qué nos habla la estadística. Acá tenemos un gráfico bien interesante que nos muestra qué ha sucedido con el índice S&P 500 desde el año 1950. Acá está dividido por el rendimiento promedio mensual por periodo desde este año comentado. ¿Qué periodos tenemos? Tenemos primero un promedio mensual de los primeros 9 meses, que está en color azul, y un promedio mensual de los últimos 3 meses, que está en color verde. A simple vista se puede ver que salen muchos más colores verdes al alza, pero tenemos dos caídas fuertes también, porque precisamente cuando hemos tenido las grandes crisis económicas, o mejor dicho, las grandes caídas de la bolsa, que por lo general han sido por crisis económica, financiera, etc., ha sido la última época del año. Por ejemplo, cuando fue la gran crisis subprime de Estados Unidos, que se puede ver acá, el año 2008, el gran impacto fue precisamente en el último trimestre. Ahí fue cuando se generó el gran desplome de los índices bursátiles, de las acciones estadounidenses, y después vinieron los estímulos monetarios, el quantitative easing y todo el apoyo por parte de la Reserva Federal y del gobierno estadounidense. Ahora, a pesar de estas grandes caídas, la estadística nos sigue diciendo que durante los últimos 3 meses el promedio mensual es mejor que los primeros 9 meses el promedio mensual. Y de hecho, acá lo tenemos. Acá se puede ver los primeros 9 meses como promedio mensual. Ha rentado desde 1950 el S&P 500 un promedio de 0,5% mensual, 0,52 para ser más exacto, en los primeros 9 meses. Y en los últimos 3 meses ha sido un 1,41% mensual de promedio. Por lo tanto, ya podemos ver que desde el año 1950, que es una data bastante extensa, el último trimestre tiende a ser más favorable para la renta variable. ¿Pasa siempre? Obvio que no, es estadística. Y tenemos acá grandes crisis que ha pasado en la última época del año. Pero generalmente tiene un rendimiento mucho mejor que en los trimestres anteriores en el promedio mensual. Eso siempre hay que aclararlo. Vamos a ver cómo es por décadas, y por décadas también se ve el mismo patrón. Se pueden dar cuenta de que la década de 1950, la década del 50, los primeros 9 meses el promedio mensual 0,95, los últimos 3 meses promedio mensual un 1,6, y en general en todas las décadas, menos en la década de los 80, el último trimestre como promedio mensual es mejor que los primeros 9 meses como promedio. Acá, la única vez en que no se dio fue en la década de los 80, pero también fue positivo, si se pueden dar cuenta. Fue un 1,02, por lo tanto, fue un escenario en que también, si hubiera invertido solamente los últimos 3 meses del año durante toda esa década, igual hubiera obtenido rentabilidad positiva. Así que es bastante elocuente lo que nos dice la estadística. ¿Qué ha pasado con el S&P 500? Ha mostrado caídas, hoy en día está un poco más arriba de esta imagen, por supuesto, ha tenido cierta recuperación. Sigue batallando hoy en día lo que es las expectativas del mercado entre el retiro de estímulos y hoy en día que tenemos una temporada de entrega de resultados que está siendo favorable, por lo menos en el inicio y con las compañías financieras, con las que están ligadas los grandes bancos. Por supuesto que ha impactado esta posibilidad de que la Reserva Federal comience pronto su proceso de retiro de estímulos, pero de a poco el mercado ya lo tiene internalizado y lo ha tenido bastante internalizado, y nuevamente han vuelto las compras precisamente a la renta variable. Pero después de esta caída, precisamente puede ser mucho más interesante el upside potencial que tenga precisamente los índices bursátiles de Estados Unidos y también algunas acciones en específico. Vamos a ver qué pasó el año pasado. El año pasado, fíjense, rendimientos extraordinarios. Un 10% el Dow Jones, un 12% el S&P 500, un 13% el Nasdaq aproximadamente. Estos rendimientos extraordinarios también hay que considerar que fue principalmente porque vinieron todos los estímulos después de marzo, y cuando fue el gran desplome de marzo del 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Después de eso vinieron estímulos monetarios extremadamente fuertes, y obviamente que eso generó un impulso, y especialmente la última parte del año pasado fue bastante favorable debido, insisto, principalmente a estos estímulos y a la recuperación que tenían las acciones después de un desplome gigantesco. Los avances contra el COVID-19, las vacunas, todo eso, por supuesto que también generaron un apoyo.
pero en general fueron un último trimestre muy positivo el año pasado. Vamos a seguir viendo cuáles son estas acciones seleccionadas. Hoy en día seleccionamos 6 acciones precisamente para destacar en este rally navideño. Ellas son Apple, Amazon, Visa, Walmart, Alphabet, que es la matriz de Google, y Mercado Libre. Y estas acciones han mostrado caídas fuertes desde sus máximos, que fueron hace poquito tiempo, los máximos históricos alcanzados este año, de hecho, algunos meses atrás. Y esta caída es hasta los mínimos alcanzados hace algunas semanas atrás, en los últimos días, en las últimas semanas. El S&P 500 ha caído desde los máximos históricos hasta los mínimos que ha alcanzado en el último tiempo, un 6%, Apple cerca de un 12%, Amazon un 16%, Visa un 14 y fracción, Walmart un 12 y fracción, Alphabet cerca de un 11% y Mercado Libre cerca de un 23-24%. Son caídas muy fuertes, pero después de grandes caídas, obviamente que vuelve un ánimo comprador, sobre todo los que están especulando en que a más largo plazo las acciones pueden tener valoraciones mucho mayores y aprovechan de buscar compras en las acciones que han mostrado un gran deterioro. Y todas las seleccionadas han caído desde sus máximos más que el índice S&P 500, por lo tanto se pueden volver atractivas alternativas, especialmente hoy en día que estamos viendo que la confianza de los inversionistas se ha recuperado y ya nos estamos alejando de forma paulatina de esos mínimos alcanzados durante las últimas semanas. Vamos a ver el análisis. Antes de eso quiero mostrarles esto, que esto para mí es increíble. Acá está desde el año 2001, lo anterior recuerden que eran las caídas de los máximos actuales. Esto desde el año 2001 hasta la fecha. Vamos a ver el rendimiento promedio mensual del último trimestre, tanto en acciones e índices de S&P 500 desde el año 2001, como les estoy comentando. Tenemos que esto siempre dado por el promedio mensual, ¿ok? El S&P 500 del 2001 subió un 1,7%. Fíjense, Apple 3,9%, Amazon 4%, Visa 3%, Alphabet 4,1%, Mercado Libre 4% y Walmart es la única que no le ha ganado al S&P 500 subiendo un 1,34%. Pero Walmart tiene una situación bien favorable, sobre todo hoy en día, en que ha hecho grandes cambios, se ha enfocado mucho en su área online. Y también en medio de mucha liquidez por parte de las personas que existe hoy en día en Estados Unidos y en gran parte del mundo, por supuesto que Walmart se podría haber extremadamente beneficiado con la última época navideña y de fin de año. Hay que recordar que aquí a fin de año no solamente tenemos la Navidad como ofertas, viene el Black Friday en Estados Unidos, después viene el Cyber Monday, por supuesto, y vienen bastantes situaciones o escenarios donde la gente está dispuesta a gastar mucho más dinero, y eso se va en beneficio de las compañías. De todas maneras, igual fue positivo Walmart durante los últimos 20 años, si consideramos desde el año 2001 lo que ha sido el rendimiento. Ahora, mucha atención. Todas estas empresas son desde el año 2001 los rendimientos, a no ser, por supuesto, que su IPO, su lanzamiento de la bolsa, haya sido posterior al año 2001, que tiene bastante lógica. ¿Quieren ver cuáles son los análisis que tenemos? Me imagino que sí. Vamos a ver el análisis de estas acciones y vamos a ir inmediatamente. Antes de eso, por supuesto, lo quiero dejar cordialmente invitados. Visiten nuestro Instagram, @somoscapitaria. Estamos subiendo mucho contenido diario, mucha información de mercado, lo que está pasando con los mercados internacionales que a ti te van a interesar, y también de vez en cuando tenemos concursos muy interesantes. De hecho, son bastante seguidos. Así que los dejo cordialmente invitados. Instagram, @somoscapitaria. Y si quieres ver este informe, haz clic acá abajo en el link que está en la descripción. Veamos las acciones. Primero vamos a ver Amazon. Vamos a ver 3 de las 6, ¿ok? Las otras 3 las pueden ver acá abajo en el link en descripción. Vamos a ver Amazon. Amazon ha mostrado un impulso importantísimo. Fíjense cómo respetó este soporte, el cerca de los $3.180. Piso que fue durante durante junio de este año. Después fue durante agosto y nuevamente lo alcanzó en los primeros días de octubre. Y desde allí ha repuntado. Trae máximos decrecientes, como se pueden dar cuenta. Son máximos decrecientes bastante notorios. Pero nos estaría dando una alternativa muy interesante. Porque tenemos una zona de resistencia en los $3.390 aproximadamente. Hasta los 3.400, que también es una zona psicológica. Por lo tanto, una ruptura sobre estos niveles podría generar un avance adicional hasta los 3.520, 3.550 e incluso, ¿por qué no?,
si tienen algún impulso mucho mayor, ir a buscar estos máximos históricos en 3.710, 3.770 dólares aproximadamente. Sobre todo si consideramos que desde la próxima semana parten la entrega de resultados de las empresas, las grandes tecnológicas, que son varias de estas que tenemos analizando. Por lo tanto, con esta temporada de entrega de resultados, si salen positivas, si salen favorables los datos de ingresos, los datos de beneficios por acción, las proyecciones que tengan, si son positivas, obviamente que debiéramos ver un impulso mucho mayor. Vamos a Visa. Visa, muy interesante. Bueno, antes de pasar a Visa, con Amazon, acá está el técnico, cuáles son los fundamentos. Se viene una época de mucho gasto para las personas, para los consumidores. Y Amazon es la mayor compañía de retail online del mundo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, se va a ver beneficiada si es que vemos este mayor ánimo comprador, mayor ánimo demandante con toda la liquidez de mercado que hay. Y los fundamentos están apuntando hacia ese sentido. Visa, muy importante Visa en el aspecto técnico, alcanzó una zona de soporte amplia entre los 216,5 y 220 dólares aproximadamente y tiene un techo cercano a los 232, 233 dólares aproximadamente. Una ruptura sobre estos niveles o si es que vemos algún debilitamiento y va a buscar este piso, que también sería muy interesante para buscar compras en toda esta zona amplia. Pero si llega a romper al alza sobre los 234, me está sonando la alarma porque está todo el mercado, tengo todo puesto para que el mercado me esté avisando qué está sucediendo. Acá tenemos 233 dólares como zona de resistencia. Si la rompe al alza, podríamos ver un impulso mayor. Siguiente nivel, 237,2 aproximadamente. Después los 242. Y después tendríamos techos entre los 250 y 252,5 dólares. Visa, ¿por qué se vería beneficiado? Bueno, tiene mucha lógica. Mayor cantidad de compras con tarjeta de crédito, mayor cantidad de comisiones, por lo tanto, también sería una época favorable para lo que es Visa. Y eso también los inversionistas lo premian y se podría ver una alternativa muy interesante de compras dependiendo si es que va a buscar o el soporte, la zona amplia de soporte o una ruptura del techo mencionado. Y vamos a la última que analizaríamos hoy, que es Walmart. Walmart está muy cerca de una zona de resistencia interesante. Fíjense, fue después de este gap, fue una zona de máximos que dejó y después tuvo una caída. Nuevamente fue una zona de máximos, después fue una zona de soporte, congestión, soporte y ahora pasa a ser nuevamente una zona de techo. 140, 141 dólares aproximadamente. Y está la media móvil exponencial de 200 días. No hay que considerarla mucho porque están bastante planas. Hay cierta lateralización. Por lo tanto, hay que prestarle más atención cuando estamos en una tendencia mucho más definida. Ahora, si hablamos de tendencia, claramente esto es un patrón bajista, como se pueden dar cuenta. ¿Dónde se podría generar una alternativa de compra? Si vuelve a caer, sería ideal en este piso que dejó, fíjense, 138 y ya en los 134,6 aproximadamente. Sería un piso mucho más fuerte para buscar compras. Pero si no muestra una corrección y vemos un mayor ánimo comprador y rompe los 141 dólares, podríamos ver un mayor impulso teniendo siguientes techos: 142,6, 144,5, 146, 149,5 y los 152, 53 dólares como siguientes zonas de resistencia, porque además se rompería una directriz bajista, por lo tanto tendría, por la parte técnica, argumentos alcistas mucho más favorables. Y los fundamentos ya los comentamos, una época bastante favorable para lo que son las compañías de retail. Obviamente Walmart también ha hecho hartos modificaciones, está enfocándose mucho también en la parte online y debería ser una época positiva para los números de estas compañías. ¿Quieres saber qué va a pasar con, por ejemplo, Apple, Google o Alphabet y también con Mercado Libre? Haz clic acá en la descripción porque en este link puedes revisar el informe que acabamos de ver y puedes ver todas las alternativas que estamos viendo, por ejemplo, con Apple. No te olvides de ir a visitar www.capitalia.com si quieres mayor información. Deja tus datos, no te preocupes, no estás creándote cuenta. Solamente es para que se contacten contigo. Se van a contactar y allí puedes aprender cómo aprovechar estas oportunidades a través del maravilloso mundo del trading. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Porque ya llegan los toros. Chao, chao.